Mi hermana durmió con mi esposo y mi mamá mantuvo el secreto para proteger a su hija adorada, pero en la fiesta del bebé van a recibir una bonita sorpresa. Soy Luna, tengo 29 años, y soy una empresaria promedio con una familia solidaria y buenos amigos, o eso pensaba. Hasta ahora, mi vida iba genial. Hasta que escuché una conversación que nunca estuvo destinada a mis oídos. Pero me alegra haberla escuchado porque, de lo contrario, no sé cuánto tiempo más mi familia habría mantenido esta fachada de ser la familia perfecta, mientras que en realidad no son más que un grupo de mentirosos. Así que, anoche en la cena familiar de fin de semana de mi hermana Reilly, escuché a mi madre y a ella hablar. Por lo general, intento ignorar su conversación secreta, pero anoche fue un poco diferente. Seguro te preguntarás, ¿por qué suelo ignorar su conversación? Básicamente, todo se remonta a cómo Reilly y yo fuimos criadas. Perdimos a nuestro padre demasiado temprano en nuestras vidas cuando éramos apenas adolescentes, y mi madre nos ha estado criando como madre soltera desde entonces. No me malinterpretes, no es que esté menospreciando las luchas que atravesó por nosotros. Realmente admiro a mi madre por ser una mujer tan valiente y asegurarse de inculcar las mismas cualidades en sus hijas. Pero el problema con mi infancia fue la manera en que me hizo sentir excluida todo el tiempo. Verás, Reilly ha sido su hija adorada. Básicamente, Reilly era callada y más femenina como mi madre quería que fuéramos, mientras que yo era más ruidosa y rebelde. Siempre se trataba de mi madre eligiendo a Reilly sobre mí para todo. Tenían sus chistes internos y chismes, que no tenían mucho sentido para mí. Me hacían sentir fuera de lugar en mi propia casa. Era como vivir con desconocidos. Reilly y yo también empezamos a distanciarnos eventualmente porque ella sentía que para estar más cerca de mamá, tenía que estar distante de mí. Así que naturalmente, crecí deseando la atención que no recibía de mi familia, y cuando finalmente la recibí de mi ahora esposo Peter, no perdí tiempo en darle la bienvenida a mi vida familiar. Él trabajaba en una empresa con la que colaboré, y así nos conocimos. Empezamos a salir pronto, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos casados. Mi negocio floreció aún más, y Peter decidió unirse a mí en él. Así que ha estado trabajando como mi empleado desde hace algún tiempo. Sé lo que dicen sobre no mezclar trabajo y vida personal, pero han pasado 2 años desde nuestro matrimonio, y todo iba bien hasta que todo pareció derrumbarse por completo. Así que, ves, después de que me casé con Peter, no sé por qué milagro, las cosas con mi propia familia también empezaron a encajar. Les caía bien a Peter, y eventualmente, todos nos convertimos en una familia feliz. Mi madre seguía estando más inclinada hacia Reilly, pero no me importaba mucho porque tenía a Peter a mi lado. Ahora, estaba realmente feliz por Reilly cuando se casó con Charles hace un año, e incluso estaba más feliz cuando hace semanas anunciaron que esperaban un bebé. Sentía que finalmente tenía la familia con la que soñaba, bueno, al menos hasta anoche. Sucedió cuando descubrí que todo era una mentira. Como te dije, después de mi matrimonio con Peter, las cosas empezaron a mejorar con mi madre y Reilly. A menudo aún me dejaban de lado, pero también intentaban mostrarme que seguía siendo parte de la familia, y eso me bastaba. Pero, obviamente, tenían que pisotear la poca esperanza que tenía de una familia feliz. Como mencioné antes, anoche estábamos todos en casa de Reilly para la cena familiar de fin de semana. Todo estaba bien, todos lo pasamos muy bien. Pero lo que pasó después de la cena me volvió loca. Peter y yo casi nos íbamos, pero tuve algunos contratiempos con mi atuendo, así que terminé yendo al baño mientras Peter me esperaba en el auto. El baño de la habitación de invitados era el más cercano al vestíbulo de entrada, así que sin pensarlo más, terminé yendo allí. Mi madre y mi hermana deben haber pensado que ya me había ido para entonces porque en pocos minutos, escuché pasos apresurados llegar a la habitación de invitados, y luego hubo estos susurros. Estaban peleando por algo, y era mi madre quien decía lo agotador que era mantener la farsa y que ahora empezaba a sentirse culpable. También tenía miedo de que alguien descubriera algo. Estaba confundida, pero no muy preocupada, pensando que esto debía ser uno de sus chismes habituales. Estaba a punto de hacerme notar saliendo hasta que escuché mi nombre. No era mi nombre, sino lo que dijo mi hermana lo que llamó mi atención. Dijo que yo era tan estúpida que mi madre no necesitaba preocuparse por que me enterara pronto. ¿Pero enterarme de qué? Esa era la pregunta exacta en mi mente. Así que me quedé allí, escuchando su conversación. Esta podría ser una de las mejores y peores decisiones de mi vida. Fue lo peor porque si no hubiera escuchado esa conversación, no estaría hecho un desastre como estoy ahora. Fue lo mejor porque me alegra saber los traidores que tenía en mi vida. Resulta que mi esposo Peter me engañó hace unos meses. ¿Y puedes adivinar quién era la chica? Sí, exactamente. Peter durmió con nada más y nada menos que mi querida hermana Reilly. Me dolió mucho. Pero lo que me dolió aún más fue el hecho de que incluso cuando mi madre se enteró de esto, no se lo contó ni a Charles ni a mí. Decidió mantener todo el asunto en secreto.
Debes estar pensando que lo hizo porque no quería herir mis sentimientos o algo así. Esa sería la razón lógica para todo esto, ¿verdad? Pero la verdad era que no quería arruinar el matrimonio de Riley con Charles. Obviamente, esa era la razón. Todo siempre se trataba de Riley, su hija dorada. Como si esa mujer tuviera la audacia de acostarse con el esposo de su hermana, y mi madre aún decidió darle el premio de hija del año. Me rompió el corazón. Era como si mi infancia se repitiera una y otra vez. Esta vez, ni siquiera tenía a Peter para salvarme de todo esto porque incluso él formaba parte de arruinar mi vida perfectamente feliz. ¿Puedes imaginar el lío en mi mente en este momento? Anoche, simplemente lloré en silencio en el baño. Me escondí hasta que Riley y mamá salieron de la habitación. Y una vez que salieron de la habitación, decidí salir solo para encontrar a Peter aún esperándome en el auto como el adorable esposo que era. Pero todo era una mentira, ¿verdad? Y en ese momento, odiaba mirarlo. Odiaba a los tres. Desde que llegamos a casa anoche, los he estado ignorando a todos. No sé por qué se supone que debo enfrentarlos después de saber que la vida que estaba viviendo no era más que una mentira. No he confrontado a ninguno de ellos desde que me enteré del secreto. Ni siquiera sé si confrontarlos me haría bien en este momento, estoy hecha un desastre. Ahora, aquí estoy escribiendo sobre esto porque no sé qué más hacer. Así que chicos, por favor, estoy buscando ayuda de ustedes. No sé cómo manejar la situación porque ahora todo lo que veo es mi vida desmoronándose, y no puedo hacer nada al respecto. ¿A quién debo acudir en busca de consuelo? Porque las personas en las que confié toda mi vida son las que la rompieron. Realmente no sé qué hacer ahora. Así que si ustedes pueden sugerir algo que pueda ser útil o tal vez algunos consejos sobre cómo manejar la situación, entonces estaré agradecida. Actualización 1. Hola chicos, aquí estoy de nuevo. Han pasado 2 días desde mi última actualización, y solo estoy aquí para hablar sobre algunas cosas. Finalmente, siento que estoy recuperando el control sobre mis sentidos. Sé que mis emociones estaban por todos lados en mi publicación inicial, y quizás parecí una tonta emocional. Tal vez lo fui, pero mi mente finalmente se ha calmado. He tomado una decisión. Pero antes de entrar en eso, fui a responder algunos comentarios. En primer lugar, gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado, reconfortándome en los momentos en que mi propia familia me traicionó. Y ahora, a los comentarios desagradables que señalaron que era un cobarde por quedarme allí en silencio, quiero que tomen un momento para pensar desde mi punto de vista. Para mí, todo iba tan bien como era posible, y cuando esta bomba cayó sobre mí, me quedé en shock. Sentí como si mi mente se hubiera detenido. Simplemente, no sabía qué más hacer que salir de ese lugar lo antes posible. Fue mala suerte que tuve que irme con la persona responsable de mi miseria. Pero eso no me hace un cobarde. Muchos de ustedes pensaron que debería ir y enfrentarme a los tres juntos, o debería ir y hablar con Charles sobre todo esto. Pero creo que eso sería fácil para ellos. Y por mucho que los ame, no merecen la misericordia de que simplemente los confronte y los deje ir. Eso no va a pasar, les serviré una venganza fría. El mundo también debe saber qué familia perfecta tengo. Y sí, definitivamente informaré a Charles sobre esto, pero no yendo directamente a hablar con él. Eso sería demasiado simple, quiero hacerlo todo con impacto. Así que estoy tratando de recopilar todas las pruebas que pueda en su contra, y hasta ahora, mi investigación parece ir muy lenta. Pero no me doy por vencida, para nada. Además, he tomado otra decisión. Es posible que piensen que estoy yendo a extremos y que estoy tomando una decisión precipitada, pero he decidido divorciarme de Peter. No puedo quedarme con un hombre que me engañó con mi propia hermana y luego siguió actuando como si todo estuviera bien. Así que sí, presentaré una demanda de divorcio pronto. Pero antes de eso, necesito un plan para la venganza. Los tres aún no tienen idea de que conozco su secreto. Es increíble cómo son tan buenos actores, pero ayer noté un poco de incomodidad entre los tres. Supongo que no se puede ocultar la culpa completa por mucho tiempo, ¿verdad? Pero aparte de eso, están fingiendo que todo está bien. Mi madre y Riley están planeando su fiesta del bebé y me dejan completamente fuera, como siempre. Y honestamente, me alegro porque de lo contrario seguramente acabé explotando contra ellas. Pero mi furia sigue siendo la misma. Así que en este momento, estoy trabajando para obtener algunas pruebas en su contra para poder exponerlos ante el mundo entero. Solo espero que esta idea funcione y realmente pueda hacerles sentir el dolor que me causaron. Llámenme cruel, pero esto es lo único que me mantiene en pie por ahora. Les actualizaré una vez que descubra exactamente qué hacer. Actualización 2. Hola chicos, estoy de vuelta y probablemente puedan notar cuán emocionada estoy por el tono de mi escritura. Apenas ha pasado una semana desde mi última actualización, y acabo de encontrar un tesoro. Esto va a ser perfecto para mi plan de venganza. Como mencioné en mi última actualización,
estaba tratando de recopilar evidencia del secreto que mi madre, Riley y Peter habían estado guardando Dios sabe desde cuándo. Pero no había podido encontrar nada útil por mi cuenta. Así que decidí tomar medidas extremas. Contraté a un chico del departamento de informática de mi empresa para hackear el teléfono de Peter. Y como su teléfono había estado conectado a la red Wi-Fi de la empresa tantas veces, fue un trabajo fácil acceder a toda la información en el teléfono de Peter. Después de eso, fue bastante fácil rastrear todo y obtener el tesoro de evidencia que quería. El teléfono de Peter estaba lleno de mensajes de texto entre Riley y él, hablando sobre toda la aventura. Y para mi sorpresa, no fue solo una vez como yo había asumido hasta entonces. Resulta que Peter y Riley se juntaron por primera vez cuando fueron de viaje de camping junto con unos amigos. Charles y yo no pudimos ir al viaje de camping porque tenía algunos compromisos laborales y Charles no se sentía bien en ese momento. Este viaje ocurrió hace unos 2 meses. Entonces, Charles y yo, como parejas que confían ciegamente, no habríamos imaginado que nuestras parejas harían esto a nuestras espaldas. Fuimos lo suficientemente comprensivos como para no interrumpir sus planes, pero esto es lo que obtuvimos a cambio. Eso no fue todo. Esta no fue la única vez que Riley y Peter nos engañaron. Después de regresar a la ciudad, se encontraron varias veces bajo el pretexto del trabajo. Incluso tenían todas estas locas selfies íntimas juntos que deben haber tomado durante sus citas secretas. Todo esto estaba en una carpeta oculta en el teléfono de Peter. Pero ahora que teníamos acceso a todo su teléfono, nada estaba fuera de límites. ¿Pueden creer que continuaron viéndose durante aproximadamente un mes antes de detenerse? Solo dejaron de hacerlo cuando mi madre lo sorprendió en pleno acto. Peter había ido a la casa de Riley mientras Charles estaba fuera visitando a su familia. Mi madre, que se había mudado con Riley hace algunos meses porque se sentía sola y también estaba fuera por un retiro de la iglesia en otra ciudad. Riley no esperaba que llegara hasta la próxima mañana, así que cuando mi madre llegó inesperadamente, lo descubrió todo ella misma. Estás pensando, bueno, ¿cómo lo sé? Todo está claro en su cadena de mensajes. Planeaban encontrarse mientras Charles y mi madre estaban fuera, luego el mensaje estresado de Peter a Riley preguntándole qué iban a hacer al respecto, y el mensaje reconfortante de Riley a Peter de que no necesitaban preocuparse porque mamá había prometido mantenerlo todo en secreto. Estaba todos allí para que yo los viera. Bueno, un secreto que finalmente salió a la luz. Entonces, mi madre había sabido de esto durante todo un mes. Bueno, permíteme reformular eso, mi madre tuvo un mes completo para contárselo a Charles y a mí, y no lo hizo. Todo porque quería salvar el matrimonio de su hija dorada, como dijo en la conversación que escuché. Ella dijo que solo mantenía este secreto porque no quería que el matrimonio de Riley y Charles se viera afectado por esto. ¿Y qué hay de mi matrimonio? No le importaba ni un poquito. Si pensaste que estaba enojada cuando escuché su conversación, entonces ni siquiera puedes imaginar lo furiosa que me sentí cuando descubrí toda la verdad. Todo esto fue una locura, y había estado ocurriendo durante 2 meses, mientras Riley tenía un bebé en camino. Ahora incluso estoy pensando si ese bebé es de Charles o de Peter. Lo único bueno que salió de que mi madre descubriera todo esto fue que les pidió que dejaran de verse. Esa fue su única condición para quedarse callada sobre todo el asunto, y lo hicieron. Después del incidente, no hubo mensajes coquetos de ninguno de ellos. Y ahora tenía toda esta prueba, estas capturas de pantalla de sus conversaciones y las selfies que se tomaron juntos, y eso es suficiente para exponer a estos mentirosos frente a todos los que conocemos. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que esto es demasiado cruel, pero necesito un buen escenario para exponerlos a todos. Así que planeo hacerlo en la fiesta del bebé de Riley. Sé que estoy llevando las cosas al extremo, pero honestamente, siento que se lo merecen. La fiesta del bebé de Riley es dentro de 2 semanas, y les informaré sobre cómo va todo. Solo espero que mi plan funcione absolutamente. Actualización 3. Chicos, estoy de vuelta y finalmente me vengué. Fue una locura, y sinceramente, me siento mal por todo esto, pero tenía que hacerlo. Estaba demasiado herida como para dejarlo pasar fácilmente. Así que esta tarde fue la fiesta del bebé de Riley. Han pasado solo unas horas desde que estalló todo el caos en la vida del trío mentiroso. Como ya había mencionado, fue un evento grandioso, y Charles se esforzó al máximo para asegurarse de que Riley se sintiera genial en su fiesta del bebé. Invitaron a todos sus amigos y familiares cercanos, y realmente sentí pena por Charles antes de que todo sucediera debido a lo que estaba por venir. Estaba realmente emocionado desde que se enteró de la noticia del bebé. Me sentí realmente culpable al pensar en destrozar sus sueños, pero tenía que hacerlo. Así que, en la fiesta, una vez que todos llegaron, fingí querer hacer un discurso y hablar sobre cómo preparé algo para Riley. Tanto Riley como mi mamá parecían sorprendidas y contentas por esto. Empecé suavemente, hablando sobre la increíble relación con mi mamá y Riley y esperando que Riley también pudiera compartir eso con su bebé.
Tanto Reilly como mi mamá estaban radiantes de orgullo por esto. Mientras pronunciaba este discurso, comencé una presentación de diapositivas de fotos de Reilly y mi mamá desde que Reilly era pequeña en el gran fondo justo detrás de mí. Todos parecían estar asombrados por mi discurso emocional, incluyendo a mi esposo y a Charles. Y luego se volvió desagradable. Comencé a hablar sobre cómo esperaba que Reilly también pudiera ocultar los errores de su hijo, sin preocuparse por cómo podría afectar a los demás, como lo hizo mi madre. De repente, todos parecían confundidos, pero esa expresión de confusión se convirtió en shock cuando la presentación de diapositivas detrás de mí mostró las fotos de Reilly y Peter, y las capturas de pantalla de sus mensajes. Todos comenzaron a susurrar mientras el pánico invadía el rostro de mi madre y de Reilly. En cuanto a Peter, simplemente se quedó atónito, sin saber cómo reaccionar. Pero la reacción que me hizo sentir más culpable fue como las lágrimas aparecieron en los ojos de Charles cuando lo miró. Simplemente se levantó y se acercó al escenario, mirando más de cerca todos los textos. Simplemente me preguntó, como un loco, si todo esto era cierto, y le di uno de los más sombríos asentimientos. Y para colmo de males, anuncié mi divorcio allí mismo. Le dije a Peter que podía recoger sus cosas y que pronto recibiría la notificación de divorcio. En este punto, Reilly intentó acercarse a Charles, pero él salió del lugar, dejando a Reilly llorando al lado de mi madre. Pero cuando mi madre intentó consolar a Reilly, fue otra escena. Reilly simplemente comenzó a gritarle a mi madre sobre cómo todo era culpa suya y en lugar de permitir el mal comportamiento de Reilly, debería haberla encaminado por el camino correcto. Ella seguía gritando y gritando mientras todo lo que mi madre decía era que lo hizo para salvar el matrimonio de Reilly. Bueno, salí del lugar después de eso. Les había dado a las personas un buen espectáculo de mierda para disfrutar, y mi trabajo allí estaba hecho. Y desde el momento en que salí de la casa, mi teléfono ha estado sonando constantemente. Reilly me está culpando por arruinar su vida, mientras que Peter quiere hablar conmigo. También ha estado en casa, pero no lo dejé entrar. Esta era mi casa, y no iba a dejar entrar a un tramposo. Han pasado solo unas horas desde que se fue, y finalmente, ha dejado de intentar comunicarse conmigo. Todavía hay muchas cosas dando vueltas en mi cabeza, así que decidí escribirlo todo aquí. Y simplemente no puedo dejar de pensar si lo llevé todo a un extremo. ¿Qué piensan ustedes? Actualización 4. Sé que han pasado 3 meses desde mi última actualización, pero he tomado el tiempo necesario para dejar que todo el lío en mi vida se asiente un poco antes de escribirles una actualización. ¿Adivinen qué? Me estoy divorciando. Sé que esta no es una noticia nueva, pero finalmente, mi caso está en curso en el tribunal, y mi divorcio se finalizará dentro de unos meses, con suerte. Bueno, ese no es el único caso de divorcio que está en marcha en este momento. Charles también ha solicitado el divorcio contra Reilly. Después de todo el fiasco que ocurrió en la fiesta, Charles estaba demasiado furioso, e incluso exigió una prueba de ADN para el bebé. Como dije, no podía estar demasiado seguro sobre el padre del bebé, ya que Reilly estaba con 2 hombres al mismo tiempo. Y para sorpresa de todos nosotros, nuestras sospechas resultaron ser ciertas, y resultó que Peter era el padre del bebé. El día que llegaron los informes de ADN, Charles solicitó el divorcio. Y supongo que aún la habría perdonado en caso de que el bebé fuera suyo. Me sentí muy mal por Charles. Estaba tan emocionado por el bebé, pero era mejor estar lo más lejos posible de esos tramposos. Ahora, pasando al dúo madre-hija inseparable. Reilly cortó todo contacto con mi mamá. Reilly culpó a mi mamá por el divorcio y lo que le sucedió a ella, y supongo que eso fue injusto. Mi mamá solo estaba tratando de salvar su matrimonio, pero ahora no había matrimonio que salvar. Y mi mamá merecía ser excluida de la vida de su hija adorada por todos los años que me hizo sentir excluida en mi propia casa. Dado que Reilly había estado apoyando financieramente a mi madre todo este tiempo, mi madre quedó indefensa después de que Reilly la dejara de lado. ¿Y pueden creer que la mujer vino a mí en busca de ayuda? Como pueden imaginar, le cerré la puerta en la cara, y ahora ella está abandonada en una residencia de ancianos. Yo diría que es culpa suya. Las acciones de mi hermana la llevaron a conseguir un trabajo insignificante, ya que dejó su trabajo tan pronto como se casó con Charles. Tenía sentido para ella, ya que Charles ganaba bien y no tenía problemas con eso. Pero ahora, cuando Charles la había echado de su vida y de su casa, ella está sola en un apartamento barato de un dormitorio, muy embarazada, y tratando de llegar a fin de mes. Ahora, en cuanto a mi querido esposo, pronto a ser ex-esposo. Ese tipo se metió en un gran lío. Como les dije, estaba trabajando en mi empresa, y pensé que no mezclaría mi odio personal hacia él con el trabajo. Pero él tuvo que arruinar eso cuando se acercó a mí en el trabajo para hablar conmigo, ya que lo había estado ignorando. El idiota hizo todo un escándalo al respecto. Bueno, las cosas se pusieron un poco violentas de su parte, y esto hizo que lo echaran de mi empresa y lo pusieran en la lista negra de nuestra industria. Ahora,
Simplemente está viviendo con uno de sus amigos y esperando que alguna empresa lo contrate. En cuanto a mí, he estado bastante ocupada, manejando mi negocio y el caso de divorcio que tengo. Pero supongo que mantenerme ocupada en este momento es bueno para mí, ya que no permite que pensamientos negativos se me vengan a la mente. También he comenzado terapia, y bueno, últimamente, como todo este trauma ha sido demasiado para mí, espero que mi estado mental mejore con el tiempo. Bueno, eso fue todo lo que tengo que compartir sobre esta fase caótica de mi vida, pero quería agradecer a todos los que llegaron hasta el final por estar aquí para mí a lo largo de todo esto.